Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto, Exaida. Gracias a ti por la invitación, por considerarnos y realmente pues felicitarte por esa labor ininterrumpida que llevas junto a tus residentes, ¿verdad? A cargo pues de esta actividad. Y sin más preámbulo, creo que daremos inicio entonces a la charla. Si me permiten compartir pantalla. Cuando Em, guste, ahí podemos ver su pantalla. ok, déjame ver. Ok, ya estamos entonces ya con la charla, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hablar, como bien dijiste, de ultrasonido de piel y estructuras superficiales. Algo muy importante cuando nosotros tenemos este objetivo es el transductor que estamos utilizando. Y en este caso, pues vamos a utilizar transductores de alta frecuencia. Uso los traductores lineales, si es posible, y si contamos con un traductor tipo palito de hockey, con una frecuencia, en nuestro caso, de 5 a 32 MHz, excelente, pero si no, podemos definir mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy con traductores con frecuencias. Hoy en día la gran mayoría o casi todos los traductores son traductores de banda ancha que oscilan, ¿verdad? Entre 2 o 14, 4 y 18 MHz, los que tenemos para trabajar. Eh, la gran ventaja de que este es un estudio que no requiere ningún tipo de preparación y vamos a evaluar estructuras en la piel, la epidermis, la dermis y la hipodermis que corresponde al tejido celular subcutáneo. Es posible hacer esta diferenciación con nuestros transductores. A nivel de hipodermis están la raíz del vello, las glándulas oríparas, los ganglios linfáticos, el vaso sanguíneo, la fascia profunda y ya luego viene el músculo. Todas estas estructuras las podemos accesar. Debemos tener en cuenta que el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano es la piel. Ella no solamente nos da nuestra apariencia, nuestra forma y figura, sino que cumple muchas funciones, como son inmunidad, termorregulación, sensación, función endocrina y de interacción social. Entonces podemos ver el por qué es tan importante y todo lo que ya vemos. ¿Qué aplicaciones hay? Bueno, cada día aumenta más su aplicación en dermatología, tanto en la patología focal como difusa, siendo realidad que hoy en día muchos dermatólogos cuentan con equipos pequeños con transductores especializados y transductores que están entre los 18, 30 y hasta 40 MHz, que permiten una mejor definición. En nuestra práctica diaria realmente no hacemos tanta piel, ¿no? Como tal, porque esto es del manejo de ellos. Sin embargo, hay mucha otra patología que sí podemos estudiar y que sí nos va a llegar, ¿verdad? También en cirugía plástica, ya sea para tratamientos faciales, para ver cómo van desapareciendo las arrugas, para seguimiento de cicatrices, en medicina, en pediatría. Y además de la parte diagnóstica, pues la toma de muestra o la aspiración en algunos casos, ¿verdad? La piel es una estructura que vamos a ver, epidermis, formada por la epidermis, como dijimos, que no tiene un espesor mayor de 0,6 milímetros. La dermis, que se ve ligeramente hiperecoica con respecto al tejido celular subcutáneo. Esta imagen con un transductor de 17 MHz. Entonces vamos a encontrar que el grosor de la piel es variable dependiendo del área del cuerpo que se examine. Y vamos a tener que ella es mucho más fina a nivel de párpados, en la cara flexora de las articulaciones y en estructuras como el pelo. Y tiene un mayor grosor en la cara extensora de las articulaciones, en la región palmar y en la región plantar. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Esto es mano, esto es brazo en el mismo paciente y aquí vemos la línea ecogénica dermis y cómo ella es diferente dependiendo del área que estamos evaluando. ¿Por qué vamos a utilizar ultrasonido? Bueno, entre otras cosas, porque tiene una alta resolución espacial, lo cual nos permite hacer una excelente diferenciación y permite evaluar con estas frecuencias altas las capas superficiales. No requiere sedación, es un estudio dinámico, ¿verdad?
fácilmente accesible, si bien no todo el mundo tiene transductores de alta frecuencia, hay equipos de ultrasonido, va a permitir identificación, localización, medir las dimensiones, ver si hay extensión a las estructuras vecinas, podemos evaluar con el Doppler la vascularización y nos permite hacer, en algunos casos inclusive, pues lo que es intervencionismo. La etiología va a estar en relación con trauma, con infecciones o con la presencia de alguna masa. Y eso va a constituir el motivo de consulta más común. Hay cambios en la piel, hay la presencia de un bulto, hay un trauma y presencia de un bulto, y es allí donde después del examen clínico, después de la inspección, palpación, exploración, de la interrogación del paciente, vamos a utilizar el ultrasonido de alta resolución. En muchos casos, el único estudio necesario. Si bien hay algunas patologías en las cuales la resonancia es mejor, el ultrasonido es nuestra herramienta de primera mano y nos va a permitir evaluar. Antes se hablaba, ¿verdad?, que el ultrasonido no se utilizaba en todas las estructuras, pero nosotros podemos ver desde la cabeza hasta los pies cualquier área para evaluar. Acá unas imágenes en donde podemos ver la uña. No voy a describir mucha patología, pero sí para que conozcan, la podemos ver y podemos evaluar. Es un corte longitudinal y un corte transversal. Y si aquí tenemos la descripción de lo que es la uña, todo lo vamos a poder identificar con el ultrasonido. Lo que es el pliegue proximal o epiniquio, lo que viene siendo la uña. Y fíjense que en la uña podemos diferenciar tanto la lámina dorsal, el espacio interlaminar, y la lámina ventral, tanto en el corte sagital como en el corte transversal. Además de esto, lo que es el pliegue distal o hiponiquio, la matriz ungueal y la falange. Entonces, toda la definición nos va a permitir orientar y definir patología cuando lo veamos, ¿verdad? En el corte transversal tenemos, además de las láminas dorsal y ventral, y la falange, tenemos también la matriz ungueal, tenemos también, dependiendo de la altura donde estemos, los pliegues laterales que podemos evaluar. Además, la utilización del Doppler. El Doppler color nos da información, pero hoy en día contamos con la microvascularización. Y esto es un Doppler de tercera generación, un Doppler que permite flujos de muy baja velocidad y de esto no es patológico. Entonces, una uña completamente normal y fíjense cómo podemos explorar toda esa matriz, lo cual es muy importante, tanto el corte sagital, longitudinal, para patología. La patología ungueal es benigna, es maligna y múltiple, tanto de la propia uña como de las estructuras vecinas. Luego tenemos alteraciones a nivel de piel y está el lunar. Acá ven piel, ven algunas imágenes ecogénicas muy superficiales, que son las células de descamación, que eso es algo continuo. La dermis ligeramente ecogénica por su alto contenido en colágeno, hay vasos linfáticos, está la raíz del vello, hay otras estructuras, y por eso ella es ligeramente ecogénica con respecto a lo que es el celular. Entonces, dependiendo de la ubicación, si está en la epidermis, si está en la unión entre dermis y epidermis, se llama compuesto, o intradérmico si esta lesión es solamente en el espesor de la dermis. ¿Y cómo se van a ver desde el punto de ultrasonido? Se van a ver como imágenes hipoecoicas, ¿verdad? Lesiones muy pequeñas. Estos casitos han sido siempre niños que las madres los traen con mucha preocupación porque ven esta mancha o este lunar, la aparición, y nosotros vemos que son estructuras hipoecoicas, en este caso, en el espesor entre epidermis y la dermis, muy bien definidas, que pueden ocasionar a veces ligera atenuación por su componente celular, que hay, son avasculares, y si nosotros definimos o logramos definir un folículo piloso a través de ella, pues no hay duda en que se trata de una estructura completamente benigna. Y aquí vemos la epidermis no está comprometida y esta es una lesión que realmente está en el espesor, como esta otra, en el espesor
de la dermis y acá entre epidermis y dermis. Y son estructuras muy pequeñitas que podemos identificar con el ultrasonido. Ya entrando a otro tipo de cambios, donde ya no es a nivel superficial de la epidermis, sino que hay alteraciones del celular subcutáneo, vemos como hay una pérdida, aquí no definimos dermis de celular subcutáneo, hay un incremento, hay una heterogeneidad del celular subcutáneo, esto en relación con procesos infecciosos, este patrón en empedrado, donde hay un componente anecoico, dilatación de los linfoides, y esto genera la presencia de edema y este patrón característico que algunos describen como patrón en empedrado. La importancia de esto es definir su extensión. Y aquí podemos ver cómo esta paciente que estaba en un hogar de cuidado fue mordida por un perro, no fue adecuadamente manejada y extraída con esta lesión donde nosotros podemos ver la solución, ¿verdad? A nivel de epidermis, donde hay pérdida de piel, algo que vemos al ojo, pero nosotros podemos apreciar. Lo importante es que ella tiene un proceso inflamatorio importante en el cual podemos apreciar y evaluamos los tendones y vemos la integridad de los mismos. O sea que esto es un proceso que está afectando solamente las estructuras más superficiales hasta el celular subcutáneo. Aumento en la vascularización en relación con el proceso y en estos barridos extendidos vemos como hay un edema que se extiende y clínicamente lo vemos en la cara lateral. En estos procesos podemos apreciar zonas de menor ecogenicidad ya de bordes, aunque ligeramente irregulares, muy bien definidas, que corresponden a colecciones, dependiendo de su tamaño. Si son pequeñas, como este caso, pues tratamiento y seguimiento, o si son de mayor tamaño, ya la recomendación, ya sea de drenaje o limpieza quirúrgica de mayor tamaño, como este joven con esta lesión en la boca, donde vemos esta masa heterogénea, hipoecoica, vascularizada, y simplemente pues no hay compromiso en las estructuras más profundas, corresponde con un absceso. Acá otro ejemplo, en estos barridos extendidos, donde vemos la piel, el celular subcutáneo, y fíjense cómo hay una zona de menor ecogenicidad, de bordes irregulares relativamente delimitados. Esto de gran importancia en los pacientes diabéticos o con enfermedad vascular periférica, que en nuestro caso son un importante motivo de consulta. Y podemos apreciar cómo el tejido muscular, pues en estos casos no está comprometido. Este es un niño que traen de 3 años de edad con aumento de volumen de la región inguinoescrotal y sospecha de una hernia encarcelada. Cuando hacemos el ultrasonido vemos cambios importantes en el celular subcutáneo, el tejido muscular no está afectado y definimos pequeñas masas que corresponden a linfonodos, ¿verdad? Con cambios reactivos aumentados de tamaño, edema escrotal, pero descartamos la presencia de una hernia, de una solución de continuidad en la pared o defecto en relación con el anillo inguinal. Confirmamos que se trata de un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio que está generando todos estos cambios a ese nivel. Este es otro pequeño que es traído por aumento de volumen de la región anterior, en cara anterior del muslo derecho, posterior a su inmunización, más o menos 4 días, 3, 4 días posterior a la inmunización, extraído y vemos como hay una pérdida. Esto es piel y este es el fémur, ¿verdad? No definimos las estructuras musculares adecuadamente, es todo un componente, una masa con el tejido muscular heterogénea, muy vascularizada, sobre todo el componente cogénico, porque el central hay un absceso, hay cambios inflamatorios. A nivel femoral vemos una cantidad de ganglios de tipo reactivo. En su control va disminuyendo la vascularización de la zona, va cambiando la ecogenicidad del componente heterogéneo que apreciábamos, y ya en el control que se hace un poco, aproximadamente unos 45 días después, vemos cómo podemos definir perfectamente piel, dermis, epidermis, dermis, celular subcutáneo y las capas musculares, ¿verdad? Tanto el recto anterior, vasto intermedio, el medial y el lateral.
Entonces podemos confirmar que hay una resolución total del proceso con una anatomía completamente normal. Otros ejemplos en los cuales evaluamos las lesiones o los cambios inflamatorios en pacientes, en los cuales vemos irregularidad, solución de continuidad en piel, zonas heterogéneas, en este caso en la base de los dedos del pie, vemos este componente ecogénico de manera difusa, esto es un paciente diabético, y ya comenzamos y planteamos en la vascularización, fíjense, hay un compromiso vascular, vemos un flujo tardus-pardo, y esto en pacientes de tipo diabéticos, y podemos suponer que hay una presencia de una bacteria productora de aire, o sea, que hay una gangrena. Otros casos, pacientes con mordedura por ofidio. Igualmente, ellos a veces presentan síndrome comportamental, en donde no solamente vamos a ver cambios en el celular subcutáneo, sino que puede haber alteración del tejido muscular. No es este caso. Aquí simplemente vemos que todo este proceso inflamatorio con una zona de mayor heterogeneidad en relación con el sitio de la mordida y cambios periféricos, pero sin compromiso ni alteración del tejido muscular. Esto es importante para el seguimiento y manejo del paciente. Evaluamos el área con microvascularización y vemos cómo hay un importante aumento en la zona como un hallazgo característico, ¿verdad? Otras patologías, patologías de tipo crónica, desorden inflamatorio, como es el eritema nodosum, entre otras, vamos a ver que esto se manifiesta con zonas nodulares, que a veces corresponden a pequeñas áreas quísticas y pequeñas áreas quísticas con zonas de calcificación y fibrosis. Fíjense que igualmente acá hay una pérdida entre la definición de la epidermis y el celular subcutáneo. Nosotros podemos confirmar que hay un cambio difuso que no corresponde a una masa, sino que es parte de la patología. Ya cuando la persona, el paciente acude, ya sea un niño, un adulto, con la presencia de una masa, la importancia es hacer el diagnóstico, ver si amerita seguimiento o intervencionismo y determinar si esto es una masa de origen benigna o masa de tipo maligno. Generalmente, y lo más común es que sean benignas, sobre todo en los niños. La más común en el adulto, el motivo de consulta por masa es los lipomas. Y en un trabajo publicado por el doctor Wagner, él describe que estas son lesiones con mayor frecuencia, en su casuística, un 59% de tipo isoecoico. ¿Y cuál es el punto de referencia? El celular subcutáneo. Entonces son de ecogenicidad similar al celular subcutáneo, hiperecoicas con un 26% y en menor porcentaje hipoecoicos. Generalmente no hay vascularización, puede haber periférica y muy escasa en algunos de los septos que vemos en ellas, y lo característico es que estas se encuentran ubicadas en el eje mayor paralelo a la piel. Importante definir si las mismas están ubicadas en el celular subcutáneo, es decir, superficial al tejido muscular, y no son intramusculares. Esto es muy importante para muchas veces el manejo. Su localización es variable, pues cualquier parte del cuerpo. Y aquí vemos algunos ejemplos y fíjense, en esta es una lesión isoecoica. Es difícil definirla, sabemos, en parte pues palpamos al paciente y ya por el ojo entrenado logramos definir cápsula y visualizar esta masa ligeramente hipoecoica, de menor ecogenicidad, que son más raras, y este otro caso, fíjense, de gran tamaño, con el barrido extendido, corresponde con la lesión que presenta nuestro paciente, y ellas los vemos como masas homogéneas, ya sean iso, hipo o hiper, con algunas bandas ecogénicas, bandas en el espesor. En un 10% pueden ser múltiples, un tercio de ellas de origen familiar, la edad pico ubica entre los 40 y 60 años, y las variantes tenemos el angiolipoma. Y aquí tenemos lesiones ligeramente hiperecoicas, ¿verdad? Que pueden ser ligeramente hiperecoicas, marcadamente hiperecoicas como esta, y entonces podemos apreciar que no se trata de una sola, sino que hay varias, lo cual no hay duda desde el punto de vista de imagen, algunas de estas no palpables.
Otro ejemplo de masa hipoecoica en la región occipital, y este era un caso con cierta duda porque es difícil definirla, pero otra de las grandes ventajas que tenemos con el ultrasonido es que nosotros podemos hacer imágenes comparativas. Entonces aquí hay un aumento de volumen avascular y hacemos la comparación, bueno, con el contralateral, línea media, y nos vamos al lado derecho, y aquí definimos las estructuras musculares que son más superficiales con respecto al contralateral y esta zona de lesión ocupante de espacio que corresponde con el lipoma. Otros bultos comunes en niños, en adultos, es la presencia de pequeñas masas, ¿verdad? Bien definidas, con cambios en la coloración, en ocasiones o en algunos pacientes con eh, secreción eh, a través de las mismas, no siempre, corresponden a los quistes epidermoides, que son quistes de inclusión. El ectodermo, ellas pueden ser congénitas, nace con eso, o adquiridas secundario a trauma, procedimientos quirúrgicos, mayor frecuencia a nivel de cabello, cuello, tronco, en el escroto y en las extremidades. Muy característico, y si nosotros logramos definir el punctum, no siempre tan evidente como en este caso, pues no tenemos duda que se trata de un quiste epidermoide, generalmente ubicado a nivel de celular subcutáneo con extensión a dermis, y a veces podemos ver su punto de salida a nivel de la piel. Se describen, Lee describe varios patrones ecográficos, tipo 1 con anillos concéntricos, tipo 2 predominantemente hipoecoico con un centro focoecogénico central, el tipo 3 contenido hipoecoico con queratina o cristales de colesterol en el espesor de manera difusa. En el tipo 4, una hipoecogenicidad homogénea, y en el tipo 5, un patrón más heterogéneo. Aquí vemos ejemplos de algunos, el tipo 4 con una hipoecogenicidad homogénea, o podríamos describirlo también como un tipo 1 con anillos con una zona hipoecoica periférica, son avasculares, y podemos observar cómo hay ligera reforzamiento posterior, y esto debido a que el componente que es queratina, pero es un componente de menor ecogenicidad que permite una mayor transmisión del sonido. Acá en tipo 5 y vemos que es heterogéneo y su extensión hacia la epidermis. Esta otra patología que muchas veces en los dermatólogos, y ya después que lo hemos visto en una oportunidad, eh, casi que hacemos el diagnóstico con la clínica, es la presencia de estas masas de coloración azulada que impresionan fijas a la piel, pero en su base móvil, y son ligeramente heterogéneas, hipoecoicas, muy bien definidas, corresponden con el epitelioma calcificado de Malher, que es quien lo describe ya en 1800 y tanto. Tienen su origen en la matriz germinal del folículo piloso y pueden estar ubicados tanto en cabeza, en cara, en cuello, en extremidades superiores, en tronco, en extremidades inferiores, donde haya vello. Y prácticamente hay algunas personas que tienen vello en todo el cuerpo, así que ellas pueden estar ubicadas en cualquier parte. Son avasculares, pero puede haber vascularización dependiendo de su localización, en este caso ubicados en la cabeza. Por el crecimiento y la expansión producen una pérdida de cabello que una vez que las retiran, él vuelve a aparecer. Más común en los niños y jóvenes, es una patología que con mayor frecuencia se ve en la primera y segunda década. Aquí vemos ligeramente heterogénea, se dice con halo hipoecoico periférico, un 20% de aspecto quístico, pero pueden tener un aspecto heterogéneo diferente. Y algo muy característico es la presencia de calcificaciones. En un 69-85% estas tienden a ser puntiformes. Y el Doppler es variable. A veces es posible no ver ningún tipo de vascularización, pero otras veces hay vascularización en el centro. Esto en el caso de este niño, muy pequeñita, una lesión de apenas en el diámetro mayor 4 milímetros, pero ahí la vemos ubicada en la dermis, pues esto es piel, dermis y celular subcutáneo. Ella deforma hacia el celular subcutáneo, pero está ubicada en todo el espesor de la dermis, y estas zonas pequeñas ecogénicas que se dice y está en los trabajos realizados que
se puede relacionar con el tiempo de evolución. Esta es una paciente joven quien consulta por una masa en el antebrazo y fíjense, marcadamente calcificada. Corresponde con el epitelioma, todos han tenido, han sido operados con el diagnóstico del patólogo de compatible con el pilomatricoma. Otra patología muy común como causa de masa superficial son los ganglios linfáticos. De por sí, ya los ganglios, hablar de ganglios podría ser un tema de una sola charla, pero vamos a mencionarlos porque son importantes. No son específicos, es muy común, pero podemos con el ultrasonido hacer una caracterización de los mismos en función del tamaño, de la ecogenicidad, de la forma, del hilio, de sus bordes, de la vascularización y del número. En vascularización tenemos que hacer un punto aparte porque con la microvascularización estamos detectando mayor flujo a nivel de los ganglios sin que esto implique que es patológico, sino que va a depender un poco de su distribución en comparación con un ganglio benigno de tipo reactivo, un ganglio maligno donde vemos que hay un aumento importante en su diámetro anteroposterior y de aspecto redondeado, ¿verdad? Todo esto, criterio para sospecha. Niña que traen por una masa a nivel del cuello, se hace el ultrasonido, vemos una zona hipoecoica mal definida que afecta la dermis y algo hacia el celular subcutáneo. eh, Hacemos el ultrasonido, damos mayor profundidad y realmente ella está ubicada a nivel de celular subcutáneo y deforma la dermis. No hay relación con estructuras más profundas, no hay relación con la tiroides. Colocamos el Doppler y vemos vena y arteria central y esto corresponde a un ganglio, ¿verdad? Entonces, si estábamos pensando en conducto un quiste del conducto tireogloso o alguna otra patología de este tipo, proceso infeccioso de eso, pues lo descartamos completamente cuando hacemos el ultra. A nivel del antebrazo, un paciente que consulta por más o menos 5 días de evolución con una masa en el antebrazo y corresponde a un ganglio de tipo reactivo con una pequeña lesión a nivel de la mano. Esto fue un casito interesante de un niño que es traído, podemos ver las rodillitas, un niño muy travieso, él se cae, tuvo unos raspones en la rodilla y aparece esta masa en la región anterior de la pierna izquierda. Hacemos el ultrasonido y vemos una masa muy bien definida, muy bien delimitada, sin compromiso del tejido muscular. Al Doppler color vemos un vaso, ¿verdad? Que aparentemente ingresa tipo ganglio. Hacemos la microvascularización y fíjense en cómo esa estructura vascular, ¿verdad? Es bastante evidente en todo. Sin embargo, cuando realizamos el control, el drenó, desapareció. Fue un absceso muy localizado que hizo este pequeño a ese nivel. Y en su control hay una desaparición total de la zona descrita. Paciente traída por un aumento de volumen a nivel de la cicatriz en región inguinal. Corresponde con queloide, un tejido realmente de aspecto fibroso, engrosamiento. Habían varios periféricos a la zona de mayor tamaño. Fíjense que dermis y ligeramente en el celular subcutáneo, sin otra manifestación ni otro cambio. Este es un paciente masculino de 46 años quien consulta por la presencia de una masa que él nota en los últimos 4 o 5 meses que la misma ha ido en aumento progresivo y molestia. Él es referido nuevamente con el diagnóstico de una hernia inguinal. Sin embargo, cuando hacemos el ultrasonido, lo que encontramos es una masa de bordes regulares, muy bien definida, con escasa vascularización. No nos impresiona como un ganglio, lo describimos como una masa ubicada en el espesor del celular subcutáneo con unos pequeños ganglios periféricos y el paciente es llevado a cirugía con el diagnóstico histológico de un angiofibroma. Esto fue una gran sorpresa tanto para el médico tratante como para nosotros cuando nos describieron una lesión de comportamiento, es una lesión maligna de bajo grado, pero a la cual hay que hacerle un seguimiento muy estricto, aunque él tenía bordes libres y
se decidió fue seguimiento y no hacerle ningún otro procedimiento por que realmente no había ninguna otra lesión y los márgenes habían estado libres de lesión. Otro motivo de consulta son las dimples o depresiones. Esto se atribuye en algunos casos a que son secundarias en los bebés a la presión con bandas de líquido, las bandas de líquido amniótico, ¿no? Y los niños presentan esto y nosotros confirmamos con el ultrasonido que esto se trata una alteración, una depresión a nivel de piel en la cual no hay alteración de la estructura de la misma. Pueden estar allí, ubicados raro en las extremidades, pero es posible. Ya a nivel del sacro no tienen nada que ver con las bandas amnióticas, pero sí son importantes porque se habla de que ellas son simples o típicas cuando están ubicadas ya sea a nivel de coxis o del sacro con una distancia menor a 2,5 centímetros del ano, con un diámetro menor de 5 milímetros y están presentes en un 4,3% de niños sanos. Atípicas cuando tienen un diámetro mayor de 5 milímetros y están a más de 2,5 centímetros del ano, porque entonces hay el riesgo de disrafia. Y luego tenemos el seno dermal, donde podemos evaluar la comunicación con estructuras subyacentes. El ultrasonido es excelente para la definición y evaluación de columna, médula en el niño y nosotros pues nuevamente aquí confirmamos que simplemente se trata de un defecto a nivel de la epidermis, sin continuidad, sin presencia de fístula y sin alteración del tejido óseo, de las estructuras óseas. Otro tipo de masa que podemos apreciar tanto en niños como en adultos, pero importante a nivel de niños por su manejo, son estas pequeñas masas que aparecen en la región perianal. Aquí niños que lloran mucho, esto produce gran irritabilidad y pues es una masa hipoecoica, heterogénea, relativamente bien definida con reforzamiento posterior que corresponde a abscesos. En el caso de los niños, estas se realiza un manejo conservador. Nosotros cuando hacemos el estudio, aquí otro ejemplo, pues sí, podemos inclusive establecer su relación con el elevador del ano, con el músculo y vemos que no hay compromiso del mismo. El tratamiento es generalmente vía intravenosa, se hospitalizan, se manejan y esto desaparece. Patología tumoral, hemos hablado de quiste epidermoides, los tracomas, lipomas, hay otras. Esta muy típica, una imagen de aspecto quístico, que esta lesión que protruye a nivel de la cabecita y nosotros vemos cómo ella está ubicada en la dermis y deforma la epidermis, la adelgaza, otras veces ubicada en la cara y ya con esto probablemente muchos de ustedes ya han hecho el diagnóstico. Se trata de una lesión congénita que es el quiste dermoide, ¿verdad? Es una masita móvil, no dolorosa, de aspecto netamente quístico, ubicadas en cabeza, cara y cuello, pero muy característico esta localización en el borde lateral de la región frontal. Y ahí las vemos como imágenes quísticas muy bien definidas, de tamaño variable, en pequeños que a veces acuden muy temprano o más tarde a vasculares. ¿Okay? Aquí vemos otra, anecoicas muy bien definidas, deforman la epidermis, ubicadas a nivel del subcutáneo, deformando la epidermis. Y acá otro ejemplo, ¿verdad? Muy característica y cuando hacemos ultrasonido, pues simplemente lo que hacemos es confirmar esto. A diferencia de esta, que es algo que ya hemos hablado, en este niño era un lipoma. Otro tipo de masas o cambios de coloración a nivel de piel, algunas planas, otras con ligera protrusión, corresponde con estas estructuras que son las anomalías vasculares, que son las tumoraciones más frecuentes en la infancia. De manera muy superficial lo voy a hablar porque igual es muy extenso el tema. Hay una clasificación de la Sociedad de Investigación en Malformaciones Vasculares, que ellos en 2018 sacan un consenso donde las clasifican en lesiones benignas, localmente agresivas, borderline, agresivas y su origen arterial, capilar, venoso, linfático.
Las complicaciones van a ser secundarias a su localización, a los cambios isquémicos, y en algunos casos pues tienen una repercusión psicosocial porque ellas crecen, son de gran tamaño y provocan deformidad. Acá está la referencia, ¿verdad? Donde ellos las clasifican benignas, localmente agresivas o borderline y malignas, ¿ok? De tipo capilar, linfoma, linfática, venosa, malformación arteriovenosa o fístula arteriovenosa. Para mencionar las más comunes en los niños, los hemangiomas, que ya no se clasifican de alto flujo, de bajo flujo, como lo hacíamos anteriormente, mixtas, sino en Rich, que rápidamente involucionan, que no involucionan los Nitch y parcial involución los Pitch. Y las vamos a ver como lesiones, ¿verdad? El paciente es traído por estas lesiones que ellos nacen con una lesión muy pequeñita o sin ninguna lesión visible que posterior al nacimiento se van haciendo evidentes. Tienen un periodo de crecimiento, de estabilización e involución. La gran mayoría desaparece espontáneamente, pero va a depender del tipo de lesión que sea. Y el ultrasonido es muy útil en los casos de tratamiento para ver cómo todas estas estructuras vasculares van disminuyendo. Acá en esta niña, ¿verdad? Podemos apreciar cómo esta es una estructura hipoecoica. Al colocar el Doppler vemos que hay vasos, estructuras vasculares de tipo arterial que deforman la superficie. Acá está pequeña en el brazo, con una lesión en el brazo. En el control vemos cómo el número de vasos va disminuyendo por el área y son mejor definidos. Esta niña traída por un bulto en la región mamaria, se hace el ultrasonido, vemos una masa que impresiona de aspecto quístico ubicada en la dermis de forma del celular subcutáneo. Cuando colocamos el Doppler vemos que ya está ricamente vascularizada, ¿verdad? Otro ejemplo en otra pequeña, en la región torácica, y podemos apreciar la gran vascularización y la heterogeneidad de la masa con estos vasos realmente con unos patrones de aliasing y todo. A nivel de la cara, este es un niñito que le fuimos haciendo seguimiento desde el nacimiento con esta lesión que era bastante grande en las etapas iniciales y cómo fue disminuyendo el flujo y ella se fue haciendo de menor tamaño posterior al tratamiento. Otro tipo de masas nuevamente a nivel del tórax y vemos que hay un componente mixto, anecoico, un componente con grumo fino, vemos la presencia de tabiques. Puede que en esos tabiques hayan algunos vasos, pero son masas bien delimitadas, avasculares, ubicadas en el celular subcutáneo y corresponden con linfangiomas, malformaciones linfáticas, que pueden ser, se clasifican de acuerdo a que si son macro o microquísticas, pero se ven como estas masas, ¿verdad? De aspecto mixto por el componente ecogénico en el interior, muy bien delimitadas, muy bien definidas, de mayor vascularización. Aquí en este niño de 8 años, en este momento él vino porque la misma había aumentado de tamaño, practica béisbol y después de las actividades aumenta de tamaño posterior a las mismas, disminuye y vimos, perdón, acá con el color y este pequeño video que realmente el flujo que vemos es porque estas cavidades se comunican entre sí. Entonces, al realizar ligera presión, es el movimiento del contenido entre las diferentes cavidades, pero no son masas vascularizadas. Su localización en cualquier parte del cuerpo. En este caso, en la pared lateral del abdomen, este es la región umbilical, y en pared lateral de abdomen vemos este bulto masa por el cual es traído el niño, y aquí vemos un ligero componente ecogénico con nivel, una masa bilobulada muy bien definida con vasos periféricos que correspondió a otra malformación linfática. Otro tipo de masas que podemos encontrar o motivo de consulta son aquellas masas que el paciente dice, dependiendo cómo coloque mi mano, si extiendo la muñeca, se hace evidente si estoy haciendo mucha actividad, y son los llamados gangliones. El ganglión es una masa anecoica, unilocular o multilocular, unilocular como la de este caso, de localización superficial, que en muchísimas oportunidades podemos definir
su comunicación con la articulación, que corresponde a una degeneración mucinosa de los tejidos blandos periarticulares, a diferencia del quiste sinovial, ¿verdad? Ellas son avasculares y un 69% están ubicadas en la región palmar, próximo a la arteria radial, y un 31% en la muñeca dorsal. Y aquí vemos una con tabiques, ¿verdad? Multiloculada, muy bien definida, y podemos visualizar su extensión hacia la articulación. Muy similar a esta masa que vemos en región poplitea, muy bien definida, que corresponde al quiste sinovial. Es un aumento, una presencia de dilatación de la bursa gastrocnemia semimembranosa. Nuevamente, es una masa anecoica, pueden ser tabicadas, su tamaño es variable. Está ubicada superficial al gastrocnemio medio, muy evidente. Su borde lo rodea cuando hacemos el corte transversal, y su origen está en esa bursa ubicada entre el tendón del semimembranoso y el gastrocnemio medial. Complicaciones pueden haber, como es la ruptura y cambios inflamatorios. En ese caso, pues vamos a ver que hay heterogeneidad, tabiques y cambios a nivel del celular subcutáneo. Son una importante causa de dolor a ese nivel. Aquí vemos la masa quística, el músculo y las estructuras vasculares. Porque otro diagnóstico diferencial, pues, puede ser el aneurisma de la arteria poplitea. Esta imagen que les ayudo a identificar corresponde a la uretra peniana. Y esto es un lito en el interior de la uretra peniana. Este es un paciente que acude con un dolor intenso de inicio súbito, con dificultad para orinar y gran dolor a nivel del pene. Y él tiene en el corte transversal, vemos el lito en el interior de la uretra, y él tiene litos a nivel del riñón. Pero vean la utilidad de el ultrasonido al confirmar estos eventos. Pacientes con trauma, eh, este es un pacientito con hemofilia que sufre un trauma, y entonces vemos esa colección y probablemente de tipo hemático. Fíjense que ahí tiene nivel posterior a un trauma. Ellos con cualquier trauma fácilmente sangran. No vamos a entrar en patología muscular, tendón de Aquiles, paciente, y podemos apreciar un gran hematoma con una ruptura. Vemos cabo proximal, cabo distal del tendón, y esta zona heterogénea que corresponde al gran hematoma en la zona. Otra área donde cada día tiene mayor uso el ultrasonido es en el trauma, es para el diagnóstico. No sé si lo puedan ver, pero esto corresponde a una costilla. Este era un paciente de 58 años que cayó de sus propios pies, y él es evaluado, se realiza un FAST, no había ningún tipo de hemorragia, no había derrame pleural, no había ningún problema a nivel de eh, del tórax ni del abdomen, pero el paciente persistía con muchísimo dolor. Se le hizo una rayos X en la cual no se logra definir lo que nosotros evidenciamos con el ultrasonido que se decide hacer en vista del gran dolor que el paciente tenía. Y en estos casos, ojo, no es que el ultrasonido se usa para diagnosticar fracturas, pero en niños que hay estas pequeñas fracturas corticales, el ultrasonido las va a demostrar mejor que en la radiología. Entonces, si hay sospecha, nosotros podemos evaluar con ultrasonido y confirmar o descartar la presencia de estas pequeñas fracturas que pueden ocasionar gran dolor en el paciente. Masa a nivel de pierna, muy común en pacientes jóvenes, sobre todo deportistas con mayor frecuencia. Y aquí vemos que hay piel, epidermis, dermis, celular subcutáneo y algo que deforma, es el músculo. Acá está el contralateral. Si tenemos dudas, hacemos eso, o ponemos al paciente a que haga maniobras. Y es bien evidente durante su maniobra, y vemos cómo esto corresponde a un defecto de la fascia, en este caso el tibial anterior, que es la más común, y es una hernia del tibial anterior.
un defecto de la fascia. En ocasiones hay pérdida de la continuidad con una herniación total. En este caso realmente era más un defecto que genera esa herniación del músculo y corresponde a estas masas que ellos vienen realmente por una masa que ellos mismos, si la comprimen o se hacen una flexoextensión del pie, las ponen en evidencia. Más común en pacientes menores de 35 años. Este otro paciente, igual, aquí es muy evidente, una paciente como pueden suponer de gran edad por la cantidad de osteoporosis que tiene. Fíjense, la fractura, una fractura desplazada, pero ella la envían por un aumento de volumen y la palpación de una masa. Nosotros hacemos el ultrasonido y vemos los dos, los fragmentos óseos y vemos esta gran masa que corresponde a un gran hematoma organizado que la paciente presenta a ese nivel. Otras alteraciones en relación con cambios a nivel de celular subcutáneo. Este paciente portador de una malla, vemos escaso líquido y es un seroma, pueden ser hematoma, pero fácilmente diagnosticado con ultrasonido. No es alteración de piel, no es el celular subcutáneo, sino que él tiene localización profunda esta componente mixto. Paciente con trauma, con una masa a nivel vulvar. Vemos en este caso una masa ligeramente hiperecoica heterogénea. Y esto es la imagen comparativa, ¿no? El lado derecho y vemos en el lado izquierdo el aumento de volumen, corresponde con un hematoma, una zona vascular. En las fases iniciales, los hematomas los vamos a ver ligeramente ecogénicos, pero ya dependiendo del tiempo, y avasculares, dependiendo del tiempo, acá ellos se van a ir organizando con mayor componente líquido y presencia de tabiques. Otro tipo de masa que podemos apreciar, en este caso ubicada en el celular subcutáneo, posterior a la fascia profunda, heterogénea, realmente avascular, pero muy característico, ¿verdad? ¿Qué edad tiene la paciente? Es una paciente que está en los 30 años, antecedentes, una cesárea y clínicamente dolor en relación con el ciclo y esta masa que ha aumentado de tamaño de manera progresiva y muy dolorosa en la etapa premenstrual. Diagnóstico, el endometrioma. Su tamaño es variable. Es importante en estos casos nosotros evaluar si hay la extensión que ellos tienen y si hay compromiso del tejido muscular. Ellas son sometidas a tratamiento para que reduzcan al máximo y luego intervenir, pero si hay compromiso del músculo es una cirugía un poquito más delicada, ¿verdad? Para lo que es el manejo. También las lesiones malignas son posibles evaluarlas. Tenemos los carcinomas de células basales, el epidermoide, los melanomas. Quizás de estos los que vemos o podemos ver son los melanomas, muchas veces más bien para estudios de extensión, pero los vamos a ver como lesiones hipoecoicas, irregulares, vegetantes. Vamos a apreciar que sus bordes son irregulares con extensión que puede ser no solamente celular subcutáneo, sino también al músculo o inclusive destrucción de la parte ósea y pues evaluación de las metástasis. Y aquí vemos una lesión, un melanoma cutáneo y fíjense una lesión con un engrosamiento de la epidermis ubicada en dermis, heterogénea, mal definida. También las lesiones metastásicas las vamos a ver en el espesor de pared. No me dio tiempo a traerles hoy. Tuve una paciente con una lesión de la mama y tenía lesiones a nivel del pectoral y es algo que nosotros con el ultrasonido podemos identificar y diagnosticar. Otras causas, bueno, en relación con trauma, con procesos infecciosos, una paciente con una herida que persistía con secreción. Cuando hacemos el estudio apreciamos esta zona ecogénica y ella sufrió un trauma y había una astilla que permaneció en la herida. Ya le habían limpiado, le habían drenado, pero continuaba. ¿Por qué? Por la presencia del cuerpo extraño. Otro muy común, y ustedes al verlo, pues los polímeros ellos pueden estar ubicados si se lo inyectan en glúteos, en muslo, en espalda, porque también migran. Y no es una patología solamente de la mujer, hay hombres, hay jóvenes. Realmente, pues, es una imagen muy típica y
hay personas que hacen cuadros inflamatorios, reactivos y confirmamos nosotros al ver la imagen lo típico. Otras causas de masa ya entran a ser parte de lo que es el diagnóstico diferencial y vienen siendo las hernias, ¿verdad? Defecto de pared, entonces ya vemos que no corresponde a una patología superficial, sino que se trata de hernias, ¿verdad? Por eso, pues igual ellas a veces con la clínica, hay veces que están todo el tiempo afuera, pero la clínica nos ayuda y nosotros hacemos el diagnóstico diferencial con el ultrasonido. Su componente puede ser variable, solamente líquido, puede estar ovario, útero, etcétera, pero son motivo de masa. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del ultrasonido? Hemos hecho un paneo, una revisión de múltiples patologías o de las más comunes que encontramos en nuestra práctica. Es un método no invasivo, muy bien tolerado por el paciente. Es un estudio dinámico, en el caso de nuestros pacientes pequeñitos, pues no los estamos irradiando. Nos permite hacer comparación con el contralateral, no requiere ninguna preparación, como ya dijimos, y no presenta al paciente ningún tipo de reacción alérgica secundario al mismo. Me van a permitir un último punto y esto es producto de un consenso, el consenso de radiólogos en ultrasonido, en el cual ellos determinan que es importante tener estas consideraciones sobre el reporte y por eso pues quiero dárselas porque sí es importante tenerlo en cuenta. No es solamente que decimos el diagnóstico, sí hay una masa, sino su localización anatómica, describir su extensión, su ecogenicidad, la presencia de características adicionales, tiene septos, tiene calcificaciones, tiene nivel, cuánto mide el Doppler que nos aporta con respecto a vascularización y siempre es importante correlacionar los hallazgos clínicos con el ultrasonido y en la medida de lo posible cuando esté a nuestro alcance, pues establecer el diagnóstico diferencial. Con esto les